Hermanos queridos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios, aquí en Video Viernes, donde cada semana tenemos un tiempo para estudiar su palabra. Hoy llegamos al arresto de Jesús y quisiera que vayamos revisando en nuestras Biblias, pero antes de meternos en Marcos 14, que es lo que vamos a revisar, quisiera que recordemos dos versículos que han sido como una secuencia de cómo es Dios y cómo es el hombre, ¿no? En segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 9, nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:9, primero 1:9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, en su amor, en su deseo de comunicarse con el hombre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los siglos, nos amó, nos salvó en Cristo Jesús, no por lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por la obra de Jesucristo. Esto es muy importante porque ahora que llegamos al arresto de Jesús, vemos que se cumple toda esta planificación de Dios por mostrar su amor para con el hombre y nosotros podemos ver como toda la palabra de Dios viene a este propósito, que le conozcamos a Jesús, ¿no? Conocerle a Él. Y el otro versículo que también nos muestra muchísimo acerca de cómo es el hombre es Génesis capítulo 8 y el versículo 21, que también voy a leerlo para que nosotros el día de hoy podamos recordar esto. Aunque hemos leído varias veces durante este estudio, y usted que todavía no lo ha hecho puede revisar los estudios que están grabados, este es otro versículo que nos muestra que Dios sabe que el hombre no puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Y dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, Dios hace todo lo que es necesario para traer al hombre cerca de él. ¿Sí? El hombre, en cambio, hace todo lo posible por irse en contra de Dios, por el otro lado. ¿Sí? Hoy día vamos a ver cómo esto se refleja también en la vida de Jesucristo cuando Él fue arrestado. Entonces, si se acuerdan, nosotros tenemos un ejemplo de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ese día, la noche que ellos salieron, hicieron la Pascua. Y en la Pascua mataron un cordero. Y ese cordero debía ser perfecto. Hoy, cuando nosotros vemos en el arresto de Jesús, aquí vemos nosotros a Cristo Jesús, lo que representó la Pascua, el cumplimiento del cordero escogido, que sería sacrificado para que el primogénito no muera, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense conmigo en Marcos capítulo 14 y vamos a ver los versículos 32 y 36. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ya me leí un versículo más, ¿no? Pero fíjense lo que dice el verso 23. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Sigamos leyendo un poco más. Fíjense lo que dice. Verso 36. Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, mi alma está muy triste o turbada. En el inglés es como cuando uno aplasta una semilla y la rompe. ¡Tac! Y mi alma está quebrantada, ¿sí? Al punto de la muerte. ¿Sí? El Cordero de Dios dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Él sabía que se iba a hacer pecado, ¿no? Iba a convertirse, cargar el pecado del hombre. Y esto a nosotros nos muestra que lo que Dios hizo en acercarse al hombre él mismo se hizo hombre, él mismo hizo el sacrificio, él mismo hizo todo lo necesario para acercarse al hombre. Entonces, en cada lección que nosotros hemos visto, vemos cómo es el Dios que se acerca al hombre, que Él quiere que el hombre le conozca. No es el hombre bueno que se acerca a Dios o que no hace nada malo, sino más bien sabe que ningún hombre sí, quiere con Dios, pero Él se acerca, Él muestra su amor, y es del amor de Dios que nos atrae, que nos, dice Corintios, que nos constriñe, nos controla. Sí. Fíjense conmigo unos versículos que necesitamos revisar en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 21 y 23. Dice el verso 21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Sí? Cristo Jesús decía: Padre, pasa de mí esta hora, ¿no? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjense lo que dice aquí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sin conocerle a Dios profundamente, sin tener una cercanía con Él, una intimidad, voy a decirlo de otra manera, sin ver las cosas como Dios las ve, nosotros no podemos acercarnos en dependencia de Él, ¿sí? Es solamente por la obra terminada de Cristo Jesús, cuando un creyente, por fe en su palabra, cree y descansa en lo que Dios ha hecho, se ve también como Cristo Jesús se veía, ¿sí? Hijo de Dios cercano, con una intimidad, sin dudar de la bondad de Dios, ¿sí? A pesar de las circunstancias, ¿ya? Y recuerdan cómo Cristo dijo Abba, que es papito, y con toda confianza. Ese Abba también encontramos en Romanos 8, cuando una persona camina en dependencia del Espíritu, podemos decir Abba Padre, que es papito mío, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo un poco más. De regreso en Marcos capítulo 14, si les pido que pongan una señal en Marcos capítulo 14 mientras vamos revisando en esta tarde estos versículos, ¿no? Entonces,
Vamos a ver Marcos 14, los versículos del 37 al 42. Y vamos a ver lo que sucede aquí con los discípulos, ¿no? Dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Sí. Recuerdan que Pedro dijo: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo no oiré, y lo que el Señor le dijo, ¿no? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí, ahora todavía no había pasado eso, pero ni siquiera podía estar alerta, despierto con el Señor Jesucristo para orar, ¿sí? Y la respuesta es esta, ¿no? Que la carne no quiere nada con Dios. El adorar a Dios por nuestra propia fuerza es imposible. Adoramos a un Dios sin conocerle, a nuestra manera, ¿no? No es posible. El hombre no puede hacer la voluntad de Dios por su propia cuenta. Se necesita de Dios mismo que lo haga en nosotros. Como Cristo, Él sí oró, Él sí puso delante del Señor, Él sí estuvo orando, aunque sus discípulos se durmieron, ¿no? Romanos capítulo 7 nos muestra que la carne no quiere nada con Dios, ¿sí? Y Pablo en Romanos capítulo 7, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Nosotros somos pecadores por herencia, es decir, porque venimos de Adán, pero también porque nosotros mismos pecamos. Nosotros somos pecadores porque nacimos fuera del jardín del Edén, lejos de una relación con Dios, pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Y recuerdan el versículo 38 que leímos de Marcos, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que no puede hacer no puede agradar a Dios, ¿sí? Sigamos leyendo un poco más, ¿no? Versículos 43 al 47. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Sí, ahora quisiera también que revisemos, ponga una señal aquí en Marcos, y vamos a ver Mateo capítulo 26, los versículos 52 al 56. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones
de ángeles, pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? Así como con Pedro, que le dijo a Jesucristo que, que él no le abandonaría, que él no le negaría. Todos huyeron juntamente con él y todos dijeron: sí, nosotros haremos lo mismo. No es posible hacerlo así, ¿no? Ahora, imagínense, todos estos que huyeron son los que luego vemos que son los apóstoles. ¿Sí? Cuán terrible debió haber sido para ellos el darse cuenta eso, ¿no? Sin embargo, Dios en su soberanía sabía que esto iba a pasar, pero en su amor les mostró que no podían confiar en sí mismos. ¿Sí? ¿Recuerdan en Hechos cuando nosotros vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, compartiendo en el comienzo de la iglesia, luego de que ya baja el Espíritu Santo, compartían con denuedo. Denuedo quiere decir con toda confianza en Dios, con seguridad. Y lo mismo utilizó al resto, ¿sí? Excepto a Judas que se ahorcó, ¿sí? Pero los apóstoles sabían que no podían confiar en sí mismos porque Dios mismo les mostró que fueron un fracaso total en sí mismos. Pero por eso Dios hizo esto antes, ¿no? Él les mostró que la confianza debía ser en el Padre, que la confianza es posible solamente en Él, que hacer la voluntad de Dios es solamente posible al confiar en Dios Todopoderoso. Dice la Escritura en el verso 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Sí. Aquí nosotros vemos la manifestación soberana de Dios. Jesús vino para pagar el pecado
de la maldad del hombre caído, de la raza humana que no quiere nada con Dios. Y el hombre cumplió con lo que hacía, ¿no? Esa maldad, la maldad que hizo el hombre, Dios la utilizó para cumplir con su plan de salvar a la humanidad, ¿sí? Él dijo, yo soy, ¿sí? Y el hombre aún así le golpearon, le dieron puñetazos y le decían, le vamos a matar, ¿sí? Solamente que nosotros podemos ver ahí lo que hablábamos en Génesis capítulo 8, 21, la maldad del hombre no quiere nada con Dios, está perverso, y así somos nosotros, ¿sí? Así somos igual nosotros. No queremos nada con Dios, no queremos hacer lo que Él quiere. Solo es posible cuando la vida de Jesucristo en nosotros actúa por el poder del Espíritu Santo que hace su voluntad. Sí. Fíjense nuevamente conmigo en el versículo 62, dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí, la próxima vez que el Señor Jesucristo viene, ya no viene como el Cordero, sino viene como el Rey, como el Juez soberano. Sí, y su apariencia será muy diferente a la apariencia de cómo Él vino. Él viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar a las naciones. Ahora aquí en este pasaje se cumple lo que Isaías dijo en Isaías 56. Fíjense conmigo estos versículos de Isaías. Isaías capítulo 50 y el versículo 6. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y todo el capítulo 53 de Isaías también nos muestra la profecía del Salvador siendo golpeado, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción
de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sí. Se cumple las profecías de Isaías, capítulo 50 y 53. Y cuando nosotros vemos aquí de nuevo en Marcos, capítulo 14, el verso 65, vemos, hermanos queridos, cómo esto pasó, ¿no? Ahora, es importante que nosotros notemos que Dios estaba haciendo realmente dos cosas muy importantes, ¿sí? Que queden muy claro, ¿sí? Que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Salvador es la una, y la otra es que la realidad del hombre es que está totalmente depravado, no quiere nada con él y está en una desesperadamente en una necesidad tremenda de un Salvador. Ahora sigamos leyendo en Marcos, vamos a Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Sí, igual en Isaías 53, 7 nosotros vimos que él enmudeció, que él no iba a responder, pero él es el rey de Israel. Sí. Fíjense, al seguir leyendo Marcos, el verso 6 dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Sí, al seguir nosotros leyendo esto, vemos cómo se enfatiza en la soberanía de Dios y en la depravación, en la maldad del hombre. Dice, verso 7: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltaran más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Dios había profetizado esto a través del profeta Isaías, sabía que esto iba a pasar, utilizó esto sabiendo el plan de Dios, que
el hombre no quiere nada con él, sabiendo que el hombre está totalmente depravado, eh, que le lleve a la cruz, ¿sí? Para mostrar su amor a aquel hombre pecador, ¿sí? Nada de lo que Dios hace es para hacer el mal al hombre, sino más bien lo hace con el propósito de que el hombre le conozca, ¿sí? Y recuerdan ustedes que aquí ellos le pusieron una corona de espinas. Esa corona, la culpa, la consecuencia del pecado fue puesto sobre Jesucristo, quien llevó nuestra culpa, quien llevó nuestra carga, quien llevó nuestro sufrimiento. ¿Sí? El hombre es pecador, el hombre está separado de Dios, pero Cristo Jesús vino para salvarnos porque Él es el Salvador. Sí, fíjense conmigo por un momento lo que dice el Salmo 69 y el verso 4. Salmo 69, 4. Salmo 69 y el versículo 4 muestra algo muy importante en cuanto a cómo es el hombre. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y qué he de pagar lo que no robé? ¿Sí? Otra cosa que yo creo que es importante que recordemos es que Cristo Jesús murió por los pecadores, ¿sí? Dios mostró su amor a través de la obra de Jesucristo, mostró que Él llegó al punto de dar su vida a pesar de que el hombre no quería. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver cuando recordamos Juan 3:16, ¿sí? Recuerden, con esto vamos a terminar en Juan 3:16. Fíjense lo que es el amor de Dios, cómo es de Él y cómo somos nosotros, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por aquel que dio su vida por nosotros, por Jesucristo, por el Dios Todopoderoso que tomó nuestro lugar. Y al creer en lo que Él hizo, somos salvos. Salvos de la condenación eterna, pero también salvos de una vida en dependencia de la carne, sino más bien ahora para depender en Él por conocerle, ¿sí? Aunque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa hasta el día que nos muramos, pero por la obra de Jesucristo hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, ¿sí? Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos permite adorar a Dios. Mis queridos hermanos, continuamos nuestro estudio la próxima semana.